Buenas tardes, vamos a comenzar hoy con la asignatura de tercer curso del grado de Educación Social, Mediación y Orientación Familiar. Esta asignatura es una asignatura intracentro y como asignatura intracentro vamos a tener 9 grabaciones, aunque también vais a tener en los foros, va a tener un carácter intercampus, por lo tanto vais a tener foros para cada uno de los temas. Vamos a tener 9 temas y intentaremos, o voy a intentar que tenemos 9 horas de tutoría, intentaré que sea un tema por día. El examen va a ser un examen que llaman mixto, es decir, va a haber 10 preguntas tipo test con una valoración negativa de las respuestas incorrectas y un caso práctico. En los diferentes temas, en el tema 1, 3, 5, 7 y 10, esto lo tenéis en los foros, hay unas partes del temario que quedan eliminadas. Por ejemplo, en el tema que vamos a ver hoy, que es el tema 1, que es el tema basado en el concepto de familia, en este tema hay un apartado que es el apartado 4 sobre diversidad cultural en los grupos familiares, y este apartado va a estar eliminado. Bien, vamos a empezar hablando del concepto de familia y vamos a hablar de ese concepto de familia desde la diversidad. Si hablamos de familia, vamos a hablar de diferentes tipos de familia, y esta perspectiva de la diversidad va a implicar un análisis socioeconómico y político de los diferentes contextos. Vamos a hablar de las características de las familias, vamos a hablar del marco político en el cual se marca el trabajo con familias, vamos a hablar de las prácticas de intervención con familias, de la idea o de la imagen de la familia, y empezaremos por las diferentes teorías sobre las familias. Las teorías sobre las familias nos hablan de las teorías que van desde principios del siglo pasado hasta las teorías de los años 80. Está claro que la idea de familia, el concepto de familia, va cambiando según los cambios que va teniendo la sociedad. El concepto de familia influye en la sociedad y la sociedad influye en el concepto de familia. Hay muchas variables dentro de este concepto y es verdad que todo ello lleva a la necesidad de un cuerpo de conocimiento que elabore una reflexión sobre los grupos y sobre los grupos familiares. Ya hemos dicho que el desarrollo de las teorías de la familia se produce sobre todo en los años 20 y este grupo, estas teorías se relacionan con los conocimientos que vienen de la ciencia, de la filosofía. Es importante comenzar hablando, pues bueno, desde las teorías del
del interaccionismo simbólico, de principios del siglo pasado, teorías que se basan en 3 conceptos, podríamos decir. Uno es el que el mundo que nos rodea es simbólico, el otro sería que que siempre en este mundo hay 2 procesos, uno el símbolo y otro cómo se evalúa el símbolo. La tercera sería la importancia del símbolo para comprender esa conducta humana y del concepto de sí mismo, del concepto de nosotros mismos o del ser que nos viene derivado de los procesos de introspección. Pensar que estas teorías del interaccionismo simbólico las situamos a finales del siglo XIX en Chicago, vienen influenciadas sobre todo por el movimiento del psicoanálisis. El modelo del interaccionismo simbólico, aparte de nutrirse del psicoanálisis, también se nutre de la psicología social y de la psicología cognitiva. Corrientes que les ha interesado mucho saber cómo es ese desarrollo de la personalidad, pero siempre visto en el marco de la interacción social. Cuando hablamos del interaccionismo simbólico, ¿qué es lo que más nos importa? Lo que más nos importa saber es que este interaccionismo nos dice que como personas orientamos nuestros actos hacia cosas, ya sean físicas, objetos, ya sean personas, ya sean ideas, en función del significado que nosotros les damos. Siempre estamos asignando valores a símbolos, lo que implica que emitimos juicios de valor. ¿Un símbolo qué es? Un símbolo puede ser un objeto, es algo que representa lo que realmente no es. Por ejemplo, un símbolo es una bandera. Una bandera es un trozo de tela que representa una nación, pero que realmente una bandera no es una nación. El hombre o las personas reaccionamos ante nuestras propias acciones en función del significado que le vamos dando. Por eso nosotros siempre estamos trabajando con símbolos. El significado, cada cultura tiene sus propios símbolos. Y estos símbolos, si no se conocen, puede llegar a conflictos. Nuestra mente continuamente está integrando significados, integrando valores, y esto supone constituir nuestra propia historia personal. Nuestra historia está llena de símbolos. ¿Qué podríamos decir respecto a lo que nos proporciona y las limitaciones que tiene esta teoría? Que yo creo que de todas las teorías lo más importante es aquello en que se basa lo que nos aporta y las limitaciones que tiene. ¿Qué dificultades encontramos en esta teoría? Cuando se observa la realidad desde el punto de vista de los símbolos, lo que tenemos que hacer es acotar la realidad, por lo cual tendremos un conocimiento parcial. Por ello es difícil comprobar la veracidad de determinadas proposiciones teóricas. Es difícil operativizar las conductas para analizarlas posteriormente.
Las técnicas de recogida de información, como pueden ser las entrevistas, los cuestionarios, no son muy adecuadas a este terreno, por lo cual tener unas estrategias de recogida de información puede que nos lleve a resultados inconsistentes. Cuando hablamos de estas teorías enmarcadas dentro del interaccionismo simbólico, estamos hablando de la familia como el primer núcleo donde la persona comienza a construir su identidad, donde la persona comienza a tener sus significados. En la familia se encarga de dotarnos de significado a todo aquello que ocurre en el momento. ¿Qué es lo más importante como aportación de esta teoría? Es que las familias consideran las familias como grupos sociales y como grupos en los cuales las personas, los individuos, desarrollan sus propias identidades a través de la interacción social. Después tenemos las teorías enmarcadas dentro del estructural funcionalismo. Estamos entre los años 30 y los años 45. Debemos de decir que este ha sido uno de los enfoques más frecuentes para estudiar las familias. Permite conocer el grado de satisfacción de las familias. Los estudios estructural y funcionalista nos permiten conocer las situaciones sociales asociadas a cualquier cambio familiar y también nos indican que la modernización e industrialización de las sociedades han constituido el motor de cambio de las familias. Y ahí hablamos de que, por ejemplo, cómo la incorporación de la mujer al trabajo ha llevado a que la familia extensa evolucione hacia otro tipo. ¿En qué se basa el funcionalismo? El funcionalismo se basa en los conceptos de sociedad, familia y sistema. La sociedad se define como un organismo que tiende a resistirse a los cambios y tiende al equilibrio. Es decir, se orienta hacia la reproducción de esquemas, de más de lo mismo. La familia se considera un grupo organizado de personas que tienen vínculos biológicos entre sí y que también mantienen una estabilidad mediante las funciones de reproducción y de satisfacción de las necesidades básicas, tanto psicológicas como físicas. Y el sistema sería como esa entidad, podríamos decir, en la cual cada parte del mismo se relaciona e interactúa con las otras partes y cuyo funcionamiento o disfunción dependerá también de la función o del funcionamiento, de la disfuncionalidad de las partes. ¿Qué nos aporta esta teoría? Los estudios desde esta perspectiva nos hablan sobre todo de investigaciones de tipo comparativo entre diferentes culturas. También nos habla de los primeros conceptos sistémicos que luego adoptarán la teoría general de sistemas y el interaccionismo simbólico o ecológico. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues las limitaciones serían, en primer lugar, la rigidez al establecer la separación de papeles entre los dos sexos
y además se limita en exceso a la forma de la familia nuclear en detrimento de otras formas de familia. El marco del desarrollo familiar es otra de las teorías que la vamos a situar entre los años 46 y 60. Klein y White nos hablan de la teoría del desarrollo familiar y cuando hablan de ello nos hablan de los constantes cambios que experimentan las familias a lo largo del tiempo. Estos cambios no deben confundirse con los marcos teóricos del desarrollo individual. Desde este aspecto, desde este paradigma, la familia se considera como un grupo social intergeneracional que se organiza en función de normas sociales que se establecen por el matrimonio y que intenta mantener un equilibrio respecto a los continuos cambios que se suceden a lo largo del desarrollo del ciclo vital. Autores, por ejemplo, como Mestig y Hill, nos hablan de las diferentes etapas por las que atraviesan la mayoría de las familias, que ya las sabéis, desde la constitución de la pareja, la familia con hijos en edad de crianza, los diferentes estadios de los hijos, al final las familias ancianas de padres retirados. Pero también hay que tener en cuenta, desde esta perspectiva, el contexto social e histórico en el que se fueron las familias de cada época. Este enfoque también se ha relacionado con el estructural funcionalismo y con el enfoque interaccionista, ya que ambos consideran la familia como una institución social y que interactúa dentro de la sociedad en general. ¿Qué supuestos o qué es lo más básico aquí? ¿Qué supuestos teóricos o conceptos básicos? Bueno, lo más importante es que consideramos a las familias como consideramos que todas las familias viven un ciclo vital. Esto es la clave de esta teoría. En ese ciclo vital, todas las familias establecen una serie de normas y además hay una serie de roles o de papeles que se ejercen dentro de lo que sería ese ciclo vital. Dentro de las familias tenemos diferentes subsistemas, como el parental, el filial, el fraternal, etc. Las normas en cada familia serán esas reglas que van a dirigir la conducta de los miembros de la familia. En toda familia, como está en un proceso de evolución, va a haber transiciones, va a haber cambios. Y además, en toda familia va a haber una serie de tareas que van a conformar otro concepto en esta teoría, lo que son las actividades que debe llevar la familia a cabo para pasar de unos estadios a otros. ¿Qué nos aporta y qué limitaciones tiene esta teoría? Las limitaciones es que parece que todavía no tiene una unidad suficiente para ser considerado como una teoría, ya que los estadios evolutivos siempre se han considerado como cambios en el transcurso del tiempo, pero no se les puede considerar como algo invariable. Algunos autores también les critican de que se plantea un esquema evolutivo de familia aplicable a todos los grupos, mientras se sabe que las familias, pues cada una tiene sus características. Luego pasamos al otro enfoque
el siguiente enfoque, que sería el marco evolutivo del desarrollo humano. El marco evolutivo del desarrollo humano que se fundamenta en la psicología evolutiva y alude a las fases de evolución, pero en este caso se centra en el desarrollo de la persona dentro del entorno familiar. Dentro de este marco evolutivo del desarrollo, lo que más nos interesa es la teoría del apego y la teoría ecológica del desarrollo humano. De la teoría del apego, ¿qué podemos decir? De la teoría del apego podemos resaltar los estudios sobre la comunicación y los procesos cognitivos y afectivos a través de los cuales las familias interiorizan su propio sistema familiar. De la teoría del desarrollo humano podemos decir que nos proporciona datos sobre los procesos de integración mutua entre la persona y las diferentes situaciones cambiantes de los entornos en los cuales se mueve. Conceptos teóricos del desarrollo humano. Dentro de los conceptos teóricos del desarrollo humano, Bronfenbrenner nos habla de los microsistemas, mesosistemas, macrosistemas y exosistemas. Si hablamos de microsistemas, estamos hablando de los sistemas más próximos al individuo. Hablamos de los microsistemas en el hogar, en el lugar de trabajo, en la comunidad de vecinos. Si hablamos de los mesosistemas, hablamos de interrelaciones entre dos o más contextos en los que se desenvuelve la persona. Es decir, cuando estamos hablando de un niño y se pone en contacto el centro educativo con los servicios sanitarios. Cuando hablamos de exosistema, aparecen dos o más contextos en los cuales la persona no está implicada activamente. Y cuando hablamos de macrosistema, estamos hablando del marco en el que se producen las interrelaciones de los restantes sistemas. ¿Qué aportaciones y limitaciones tiene esta teoría? Bueno, podemos decir que esta teoría ha contribuido a explicarnos cómo las relaciones entre los padres e hijos se sitúan en determinados ámbitos. Otra de las aportaciones nos habla de que en cualquier intervención desde la orientación familiar vamos a promocionar aspectos que influyan de manera positiva en el desarrollo físico, cognitivo y social de la persona, a partir de relaciones entre la familia, la escuela y la comunidad. Después pasamos a los modelos o las teorías sistémicas, que es uno de los enfoques más estudiados a la hora de interpretar un marco explicativo del grupo familiar y de sus relaciones e interacciones. Este enfoque se basa en la teoría de sistemas, y la teoría de sistemas nos habla de, sobre todo, de cómo dentro de un sistema hay una serie de elementos y cómo esos elementos influyen en el sistema y el sistema influye en cada uno de esos elementos. Nos habla de que dentro de un sistema formado por diferentes elementos, el sistema es algo más que la suma de los diferentes elementos.
Cuando hablamos de el concepto de sistema, estamos hablando de organización y estamos hablando de cómo los cambios en cualquiera de los elementos repercuten en todos los demás. Cuando hablamos de una interacción disfuncional dentro de una familia, podemos hablar de una serie de patrones de actuación, como la evitación del conflicto, como la rigidez, la sobreprotección, la cismogénesis, es decir, el inicio de la separación, como la intrincación, es decir, la proximidad excesiva en las familias, en las que hay desorden y unos asumen las responsabilidades de los otros. Vemos que niños cargan con grandes responsabilidades en muchas ocasiones que los padres no están asumiendo. Cuando consideramos los procesos de comunicación dentro del marco de la teoría general de sistemas, tenemos una serie de elementos que hacen referencia a las transacciones que se dan dentro del sistema, a la estructura interna del sistema, a las reglas que hay en todo el sistema, a los subsistemas que aparecen y a los cambios que se van dando. Si hablamos de subsistemas, hablamos de subsistemas conyugal, parental, filial, fraternal. Creo que sobre esto no hay no debe haber mucha duda. El sistema familiar y la relación con el entorno. Al considerar la familia como un sistema, sabemos que este sistema es un sistema abierto. Está abierto, es permeable a lo que pasa en el entorno, en el contexto, en el macrocontexto. Es decir, las familias sienten y experimentan los cambios que hay en su comunidad, en su barrio, en su ciudad. La familia siempre ha sido ha tenido un papel de socialización de las personas, ha sido determinante en el futuro de la persona considerada de manera individualmente. Cuando pasamos de este enfoque al enfoque de la interacción familiar, estamos hablando de un enfoque que se va a centrar en la interacción entre los diferentes miembros de las familias. Dentro de este enfoque vamos a situar la tarea grupal como un método para estudiar las familias, un método que nos va a proporcionar una forma de estimular la interacción entre los miembros de la familia, de manera que aparecen nuevas formas de comunicación que pueden ser ya observadas. Este enfoque de interacción familiar ha sido muy utilizado en el estudio de los grupos sociales, sobre todo cuando había elementos de esos grupos, de esos sistemas que sufrían grandes perturbaciones. Luego tenemos que hablar también del modelo circunflejo, es decir, aquel modelo que se refiere a familias normativas, no patológicas, y en este modelo se estudia la competencia familiar en las diferentes etapas del ciclo de la propia familia. Se estudia su cohesión, los recursos, el nivel de estrés. La psicología comunitaria
también enfoca las familias y plantea el binomio salud-enfermedad. Lo que nos habla es de cómo la persona dentro de la familia debe asumir el potencial de crecimiento individual, cómo el entorno social impacta en ese desarrollo personal y cómo la persona genera su propia experiencia y a partir de ahí interacciona con el entorno y orienta su desarrollo personal. ¿Qué aportaciones y limitaciones se le pueden dar a esta manera de estudiar la familia? Bueno, esta teoría está muy influida por los estudios sobre el estrés familiar y esta teoría también nos habla de cómo a veces los problemas que surgen en las familias se abordan y se generan a nivel sistémico y cómo a partir de ahí hemos podido descubrir cómo las familias evolucionan y cómo las familias interaccionan entre ellas. Pasamos ahora a ver la teoría del conflicto. La teoría del conflicto nos estudia las relaciones humanas a partir de las dificultades, a partir de los choques de intereses, a partir de los fallos de comunicación. La teoría del conflicto tiene un gran impacto en los años 60, cuando una serie de corrientes sociales empiezan a cuestionar las instituciones y las formas sociales de ese momento. En ese momento la familia es atacada con dureza y aquí el conflicto pasa a ser un elemento de la vida humana que aparece siempre que hay interacción. Un conflicto implica un choque, ya hemos dicho, de ideas, de intereses, de objetivos. Un conflicto siempre, o cuando nos situamos en el marco del conflicto, siempre vamos a basarnos en una serie de proposiciones. Detrás de un conflicto siempre hay un reparto desigualdad de los recursos. El conflicto en la familia está propiciado por ese reparto desigual. La negociación es una forma de gestionar el conflicto. Es una forma que es más fácil que se dé cuando los contextos son democráticos, cuando los contextos son igualitarios. La negociación implica que se pueden obtener mayores beneficios que el conflicto. Concomitantemente al conflicto suele aparecer lo que se llaman las coaliciones. En los grupos o familias democráticos los recursos por sí solos no nos van a predecir esas coaliciones ni tampoco los resultados. Cuando hablamos de la teoría del conflicto, estamos hablando de negociación. Cuando hablamos de negociación, estamos hablando de conseguir las metas de un individuo o en un grupo sin la ayuda o la participación de los otros.
También estamos hablando de estructura. Tanto la situación como el grupo tiene una estructura. A veces la situación tiene una estructura competitiva o puede que tenga una estructura cooperativa. Los recursos también están ligados a los aspectos de poder y autoridad. Los recursos no solo son materiales, también pueden ser recursos de conocimiento, también pueden ser recursos humanos. El conflicto deriva siempre de una desigualdad de distribución de los recursos. Y luego tenemos el consenso que va a ser el objetivo deseable de toda situación de conflicto. El consenso siempre viene tras un proceso de negociación. ¿Qué nos aporta y qué limitaciones tiene esta teoría? La familia, en general, se puede considerar como un sistema en el cual va a haber conflictos. Y como va a haber conflictos, en la familia va a haber cierta regulación de estos conflictos. A partir de la teoría del conflicto, juntamente con la teoría ecológica, con la teoría feminista, se ha analizado, por ejemplo, el fenómeno de la violencia familiar. Y, lógicamente, ese fenómeno viene por ese uso indebido del poder de algunos miembros de la familia que quieren reconocer o que quieren controlar la vida de esos miembros que no tienen tanto poder. Esta teoría es muy útil en los programas de orientación familiar. Luego tenemos la teoría del intercambio. En la teoría del intercambio, la familia se presenta como un conjunto de relaciones en las cuales las personas actúan de manera conjunta para beneficiarse y para conseguir los objetivos que quieren. Como representantes de esta teoría podríamos hablar de Luke. ¿Qué supuestos teóricos tiene esta teoría del intercambio? Smith nos habla de una serie de conceptos que explican las relaciones personales. Nos habla de que nos regimos por los beneficios y las recompensas, por los recursos y por los costes y las pérdidas. En este caso, el concepto de poder aparece como el control que se ejerce sobre la conducta de otro hasta obtener su sumisión. En esta teoría, aparte del concepto de poder, está el concepto de comparación. Es decir, cuando se analizan determinados aspectos de la relación o cuando se valoran estos aspectos de la relación en función de a dónde llegan, es decir, en función de si llegan a unos determinados niveles, y a partir de ahí se dice que la relación es satisfactoria o insatisfactoria. ¿Qué nos aporta y qué limitaciones tiene esta teoría? Esta teoría, en lo que es la orientación familiar, nos es útil para entender las relaciones íntimas. Sobre todo se ha aplicado en la mejora de las relaciones de pareja. ¿Qué se le critica? Pues que simplifica demasiado las relaciones humanas al reducirlas a unos intercambios individuales y deja de considerar esa complejidad que tiene el ser humano. Luego pasamos al marco ecológico de la familia. Aquí nos hablan de que la familia es un sistema de apoyo vital
que va a depender de las características de los ambientes naturales y sociales en los cuales está inmersa. Y aquí, cuando hablamos del marco ecológico, un concepto básico es el concepto de adaptación. Si hablamos de la teoría ecológica, según Bartó, hablamos de una serie de presupuestos en los cuales se basa. Nos habla, este autor nos dice que las familias forman parte de un sistema total de vida y que son independientes de otras formas de vida. Las familias se adaptan para conseguir una serie de objetivos. La interacción entre las familias y el ambiente se rige por leyes físico-biológicas y por leyes humanas. El grado de influencia de las familias con el ambiente es diferente según los casos. Y la toma de decisiones, y esto es muy importante, es el principal proceso de control de las familias. ¿Qué aportaciones y qué limitaciones tiene esta teoría? Es verdad que es uno de los modelos que más ha contribuido a lo que es la orientación familiar, ya que contempla las dinámicas de las familias en relación con sus diferentes ambientes. Relaciona también las situaciones familiares con el conjunto de la sociedad. Es muy importante que esta teoría, en lo que son los contextos multiculturales, destaca porque acepta la diversidad de las estructuras familiares, acepta la diversidad cultural, que en relación, por supuesto, a la interacción familiar, se fija en los recursos ambientales y es el marco teórico, la teoría en la que más se reconoce la responsabilidad de los teóricos y de los prácticos para ayudar a los grupos sin recursos, para ayudar a los grupos desempoderados. Cuando hablamos del modelo ecológico de la familia en la orientación familiar, hablamos de tres áreas de aplicación: la educación, la investigación y la práctica de los servicios sociales. Y Bartó nos habla de ellas, de las opciones que tenemos en cada una de ellas. Vamos a pasar ahora al marco conductual, cognitivo y social. Cuando hablamos del marco conductual, cognitivo y social, estamos hablando de Watson, de principios del siglo pasado, conductista, estamos hablando de la psicología social de Alport, estamos hablando del aprendizaje social de Bandura. Cuando hablamos del marco conductual, cognitivo y social, vemos que la aplicación de esta teoría en el ámbito de la orientación familiar es verdad que aparece en muchos programas, en muchas intervenciones que están sobre todo dirigidas a identificar problemas en las familias, condiciones que mantienen esos problemas, consecuencias que se derivan de esos problemas para todo el grupo familiar. Los programas que se diseñan a partir de estos marcos suelen ayudar a las familias a resolver problemas muy concretos. Y, lógicamente, como estamos en un marco conductual, cognitivo y social, las técnicas están relacionadas con las técnicas de modificación de conducta y las técnicas cognitivas. Estos modelos se suelen aplicar mucho cuando se realizan programas, por ejemplo, de formación para padres. Pasamos ahora a las teorías o al marco teórico feminista. En general,
todos los estudios centran, lógicamente, el interés en la mujer. Dentro de este marco feminista podemos hablar de tres enfoques: el feminismo liberal, el radical y las aproximaciones interpretativas feministas. En la página 29 tenéis la clasificación de estos diferentes enfoques feministas. ¿Qué sería importante aquí? Saber que los supuestos y conceptos teóricos son el concepto de género, que es un concepto que actualmente está muy debatido. El género no tiene que ver nada con el sexo y tampoco tiene que ver nada con la identidad sexual de la persona. Pero es verdad que a partir de aquí se ha construido roles, se han construido formas de estar en el mundo, de interpretar la vida, y además se ha legitimado esto para hombres y para mujeres. ¿Qué nos aporta esta teoría? Pues nos aporta una clarificación de las ideas y sobre cómo las familias construyen el género en su día a día. ¿Qué se le ha criticado a esta teoría? Pues se le ha criticado que se centra mucho en los aspectos macroestructurales y no atiende al papel que tiene la mujer en el desarrollo de su propia vida. Vamos a pasar ahora a lo que serían las teorías encuadradas dentro del marco fenomenológico. La teoría fenomenológica lo que va a hacer es analizar la construcción social de la vida a través de la experiencia humana que se tiene de ella. A la teoría fenomenológica se le ha relacionado con el integracionismo simbólico por esto mismo. El centro de interés, lógicamente, lo va a constituir el significado o los significados que las personas dan a la existencia cotidiana, los significados que las personas elaboran para entender el mundo que les rodea. Cuando hablamos de familia dentro de este marco, hablamos de una forma de organizar el significado de las relaciones personales, pero en este caso no se parte de una idea de estructura. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Pues aquí un concepto básico sería el discurso familiar, es decir, aquel conjunto de interpretaciones que se realizan en torno a las familias, interpretaciones que hace el matrimonio, la pareja, y luego que se extiende pues a los hijos. Ya decimos que cada familia es un mundo y es lo que nos vienen a decir dentro de este marco teórico. El repertorio de conocimientos, es decir, todos esos saberes, experiencias que manejamos todos para conocer y actuar en la realidad, y la familia forma ese cuerpo de significados, esa cultura, y luego tenemos la intersubjetividad, es decir, la descripción del fenómeno del mundo social. ¿Qué aportaciones tiene esta teoría? Desde esta teoría se han realizado muchos estudios sobre diferencias entre clases sociales, diferencias de organización social del cuidado familiar,
y algunos estudios sobre la construcción social de la realidad dentro de lo que es el matrimonio y dentro de lo que es la familia. Bien, como veis, los temas son un poco largos y el próximo día, bueno, pues seguiremos con este tema y luego ya pasaremos al tema 2. Que tengáis una buena semana y ya la próxima semana nos vemos. Gracias.